El 21 de febrero de 2018 a las 12 de la mañana abrió sus puertas la Feria Internacional Arco. Todas las obras de arte están preparadas para recibir la atenta mirada de los visitantes, aunque en la Galería Elga de Alvear nos encontramos con una pared en blanco. ¿Estaba previsto así? Quizá para descansar la vista de tanta obra. Y si no es así, ¿dónde está y por qué no se pudo ver? El 26 de febrero a las 11 de la mañana, tan solo 5 días después, en las paredes en blanco de la Fundación Anselmo Lorenzo, se instalaban reproducciones de la obra censurada en Arco. Santiago Sierra fue el artista que se pretendió ocultar por exponer la obra Presos políticos españoles contemporáneos, que le aportó, sin embargo, más visibilidad. Muchas voces defienden la obra de Santiago Sierra, al mismo tiempo que cuestionan la calidad actual de la democracia en España y defienden la libertad de expresión como rasgo fundamental en un Estado democrático. Sobre si esta pieza hubiera tenido o no hubiera tenido el mismo eco si no hubiera incluido pues, el tema catalán, ¿no? Que es el que está en Candelaro. Yo creo que si no lo hubiera incluido probablemente no hubiera salido en ninguna parte ni hubiera ocurrido nada. Pero quiero señalar que aquí se está hablando de mucha gente, no solamente de los Tres Jordis, que es de lo único que se habla y que me da rabia pues, porque yo quería presentarlos como parte de un colectivo más amplio de presos políticos. Os voy a leer lo que dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Para ellos, bueno, ellos dan 5 supuestos. Si cumples uno de ellos, pues eres preso político. Estos supuestos son que la detención haya sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, las garantías son muchas, pero entre ellas está el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Por citar alguno. Que la detención se haya impuesto por motivos puramente políticos sin relación con ningún delito, que por motivos políticos la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto al delito de que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha, que por motivos políticos la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas, o por último, que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades. Todas las personas que hemos incluido aquí cumplen uno o varios de los motivos. Yo quería, me parece que bueno, que ya estuvo bueno lo de el tema de Arco, ya pasó, bendito sea Dios. Aquí de lo que se trata es de que se libere a los presos políticos y de que se deje de perseguir a los trabajadores culturales de una maldita vez. Yo soy licenciado en Bellas Artes y tuve una galería independiente llamada Legado Social en el año 93. Simultáneamente coincidimos en el tiempo con la galería El Ojo Atómico, donde también empezó a exponer Santiago Sierra en colaboración con Tomás Ruiz Rivas, y nosotros expusimos, por ejemplo, artistas que empezaban como Daniel Canogar, que hoy día vemos que bueno, pues una persona muy reconocida. Y debo decir que en aquel Madrid que está en una permanente ebullición cultural de los 90, jamás llegamos a pensar que pudiéramos ver el panorama que estamos viendo ahora. Es decir, en ninguno de los cómics distópicos que hemos leído, de las películas distópicas que hemos visto, es decir, pues Watchmen como cómic, película Brasil de Terry Gilliam, Fahrenheit 451, en fin, sobran ejemplos. No se nos olvide el mítico libro 1984 de George Orwell. Pues todo aquello permanecía como en el campo de la ficción, ¿no? Pero estamos viendo cómo hoy día eso está pasando. El hecho de que una exposición en un país que se quiere llamar democrático se le aplica a una exposición la censura previa, que fue abolida por el propio Fraga Iribarne en las postrimerías del franquismo, resulta extremadamente alarmante. Pensemos
Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy día, cómo se juzgaría a don Francisco de Goya por un cuadro como Saturno devorando a sus hijos? Es un cuadro de maltrato infantil. O sea, ¿qué va a pasar ahí? No, señores, es arte. O ese que no me recuerdo el título, en que salen dos tipos dándose de garrotazos. Eso que es apología de la violencia más dura. Estamos viendo como Fariña. Es que en estos días se está desatando el apocalipsis memo, señores y señoras. Es el apocalipsis memo, es encumbrar la memez. Encumbrarla y convertirla en ley. Eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque si se criminaliza la cultura, venga de donde venga, se criminaliza el pensamiento y por extensión, evidentemente, cualquier opción política o social que la libertad de cada ciudadano quiera elegir. Entonces, bueno, simplemente, y para no enrollarme mucho, puntualizar que solo los fascismos, solo los regímenes autoritarios criminalizan por igual las palabras y los hechos, que solo los fascismos y las teocracias y los regímenes autoritarios criminalizan las obras de arte y las destruyen. Vemos con qué gusto los talibanes destruyen monumentos, porque les parece que eso es malísimo. Entonces, nos invitaría a las autoridades a que hagan una reflexión que si esto se quiere llamar democracia, tiene que seguir unas normas que están escritas en Europa, en las leyes de la Unión Europea. Cada palmo de terreno que se pierde en el ámbito de derechos y libertades cuesta siglos volver a recuperar. Así que os invito a resistir con inteligencia, con creatividad y atreviéndose a pensar de un modo libre e independiente, porque como ciudadanos tenemos derecho y así lo reconocen las leyes internacionales. Deciros que la represión hacia este sindicato ha sido terrible. Ahora mismo tenemos alrededor de 600 compañeros imputados. Estamos, porque yo soy también imputado en varios casos, ¿no? 600 compañeros imputados con penas que piden de cárcel de más de 300 años y con casi 1 millón de euros de multa. Quiero decir que han intentado siempre amedrantarnos, tenernos dominados y, como siempre, ser los siervos del amo. Ese amo que Andalucía nos han querido tener pidiendo limosna, y nosotros, por desde Andalucía, decimos que los jornaleros las manos no las tienen para pedir limosna, las tienen para trabajar. Es raro un pueblo de Andalucía ahora mismo que algún jornalero del campo no haya pasado por los cuarteles de la Guardia Civil, de la policía o incluso del Ejército, que también han detenido. Es decir, la lucha no es una cosa agradable y no es una historia que nos guste, sino que es una necesidad vital, y más en Andalucía, puesto que allí, como sabéis, la miseria es inmensa. Nosotros tenemos ahora en la actualidad, como bien sabéis, a un preso político que está ahí en el cartel, que es nuestro compañero Andrés Bódalo, que ha entrado a la cárcel, como decía el compañero, sin prueba ninguna y por una simple denuncia de un policía municipal, que era el que denunciaba de que habían agredido al alcalde en ese momento del pueblo. Todo eso desmontable. Lo que pasa es que ellos sí se fijan muy bien a quién tienen que ir encarcelando. Hasta ahora habían sido multas, detenciones y demás, pero esto se agrava y esto va a más. Ya han abierto la veda y ahora pues tenemos procesados a un montón de gente. Incluso, como decía el compañero antes, se limitan solamente a fijarse en determinadas personas que destacan por su lucha para inculparlos y condenarlos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy imputado por los famosos carritos que todos conoceréis, cuando tomamos del Mercadona para señalar a los culpables de la miseria y señalarles y decir que Andalucía estaba pasando hambre, y yo no estaba allí. Pero a mí me conocían y yo estoy ahí con una petición de pena de cárcel por ese acto. La represión está en todas las democracias, en todas las formas de poder que legitiman, todos los gobiernos que legitiman el poder y la propiedad, cuentan con aparatos legales y jurídicos, con aparatos propagandísticos y con cuerpos represivos para sancionar y reprimir al pueblo, a cualquiera de nosotros, cuando el pueblo intenta autoorganizarse para exigir libertad, para exigir justicia, para luchar por el reparto de la riqueza.
La Ley de Seguridad Ciudadana en lo que consiste es un arma de represión, principalmente económica, en tiempos de crisis y precariedad, provocando así autocensura, miedo, vaciamiento de las calles después del levantamiento político y la conciencia política que estalló con el 15M. Con su articulado ambiguo, para toda acción, hecho e incluso omisión pueda llegar a ser sancionable. Ya en 2016 hay más de 10 millones de euros de multas por falta de respeto a la autoridad. Estas infracciones fueron llevadas a cabo por llevar un bolsito con gatitos con las siglas ACAP, poner en redes sociales coches de policía mal aparcados, tener conversaciones en pastelerías o hablar de tú a un policía. Supongo que ahora estáis todas más tranquilas al saber que se multan estas cosas. La presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impide que podamos denunciar las malas praxis policiales y los abusos de poder con ciertas garantías judiciales. Cuando hicieron la reforma del Código Penal, en realidad lo que estaban haciendo era un Código Penal del enemigo, donde claramente se ataca con dureza las ideas políticas, las amistades que tengas o los grupos a los que pertenezcas. Por ejemplo, es delito de odio comentar la brutalidad policial del 1 de octubre en Cataluña, pero no lo es insultar al presidente de eso racismo porque es negro, cuando el delito de odio se consideró y se pensó para protección de minorías. Es un ataque a los sentimientos religiosos hacer un chiste en televisión o un fotomontaje para Instagram, pero no lo es tanto si ciertos medios de comunicación del gobierno o afines al gobierno afirman que todos los musulmanes son terroristas. Se consideran amenazas reales letras de canciones de un vídeo de YouTube que lo ha visto 3 personas, pero se le quita importancia a estas amenazas si es una mujer la que acude a un juzgado a denunciar a su vecino o a su jefe. Las faltas de honor o calumnias, sobre todo si son a la corona, que aquí ya no nos ajustamos mucho a las recomendaciones internacionales ni tampoco al principio de la Constitución de donde todos somos iguales ante la ley. Aquí depende si tienes la sangre azul o roja. Pues, como decía, no es lo mismo hacer un comentario político, un comentario en un libro a un político del Partido Popular que hacer comentarios racistas o homófobos por un grupo de extrema derecha, porque ya se consideran cosas de la chavalería. En esta obra artística, Santiago Sierra ha querido visibilizar la existencia de presos políticos en el Estado español, sin focalizar ninguna ideología en concreto, pero dejando claro el amplio espectro de posiciones políticas, especialmente de izquierdas, demostrando que son personas encarceladas por hacer públicas sus ideas, integrantes de piquetes de huelga, miembros de sindicatos, nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, miembros de organizaciones culturales, artistas, raperos, poetas, titiriteros, anarquistas, jóvenes acusados de desórdenes públicos por una pelea de bar, activistas por la amnistía de los presos políticos. Todos ellos han estado y están en la cárcel, por leyes injustas como la ley Mordaza o por la aplicación interesada y torticera de estas leyes caducas. El Gobierno, una vez más, ha movido sus peones y, con la complicidad del PSOE en un primer momento, los gerifates de IFEMA han querido silenciar al artista. Pero les ha salido el tiro por la culata. La reacción de indignación ha corrido pareja a la gravedad de los hechos. IFEMA ha pedido disculpas, pero lo ha hecho solo después de que los reyes se pasearan por Arco, sin las obras de Santiago Sierra. El Gobierno, de forma hipócrita, se ha lavado las manos y el PSOE ha desautorizado a Margarita Robles, que en el colmo del cinismo dijo que la retirada de las fotos de los presos políticos en Arco estuvo bien para quitar crispación política. Nosotros fuimos presos del franquismo y ellos son presos políticos de la monarquía. Sin lugar a dudas, la impunidad del franquismo, la no exigencia de responsabilidades judiciales a los responsables del golpe militar contra la República está en el origen de una judicatura con numerosos individuos e individuas ligados directamente a altos cargos de la dictadura franquista. Desde que estallaron las movilizaciones del 15M, esta práctica se ha convertido en algo recurrente. El Estado está haciendo uso de armas que no son nuevas, como es el miedo y la manipulación. Después de 5 años, con la incertidumbre y la vulnerabilidad y el peso de que te pueden condenar, con un burdo montaje policial que se basa exclusivamente en la palabra de la policía, no tiene ninguna prueba. Nosotros tenemos vídeos, ellos también los tenían,
tuvieron la desfachatez de borrarlos porque, imaginamos, no salía nada bueno para ellos y los borraron. O sea, somos los propios acusados los que tenemos que defendernos, buscar las pruebas hasta debajo de las piedras. Por suerte, en la era digital, ¿no?, mucha gente tiene móviles y mucha gente los graba. Y luego de ahí vino lo de la ley Mordaza, que prohibía grabar las estas. Esto es anterior, ¿no? Esto es del 2012. En principio a mí las 9 años de prisión que me pedían, luego me bajaron a 3 y luego ahora este mayo pasado, al igual que mi compañero, que de 7 años de prisión que le piden actualmente a día de hoy, si nosotros nos declarábamos culpables, el fiscal quería que simplemente decir que si nos declaráramos culpables ya no entrábamos en prisión y tal, pero ahí quedaba la cosa y no hay juicio ni hay nada. Pero es como si te dicen, oye, ¿usted ha matado a este? No, yo no he matado a nadie. Y dices, pues es que si te declaras asesino, pues te libras. Pero es que ahí te queda que tú eres un asesino. Santiago ha sido valiente, ha utilizado la expresión artística, ha utilizado el arte para visibilizar y dar voz a todos estos presos y presas políticas que el Estado español no reconoce y quiere esconder. En el tiempo que se ha hecho esta exposición y se ha ido a exponer, han encarcelado a otro joven por una pintada con un rotulador en un pueblo de Euskal Herria, en Amurrio, a Julen. Está también pendiente de entrar en prisión un cantante, un artista, un rapero, Valtonic. Y fijaros, esto en cuestión de una semana que ha sido ha sido censurada la exposición en Arco. Todos estos hombres y mujeres han soportado, antes de entrar en prisión, y soportan la criminalización, la difamación en los medios de comunicación masivos, abusos y torturas policiales, juicios políticos e indefensión. Es curioso también comprobar cómo el Estado, en cuanto se habla de presos políticos, sale corriendo, carraspea, no sabe qué hacer, se pone nervioso, no sabe cómo tratar el tema. Y a la vista está del debate que ha generado pues la censura, ¿no?, de la obra de Santiago Sierra en el IFEMA. La propia Fiscalía sacó una nota de prensa que dice que el reiterado uso de la expresión presos políticos se aleja de la realidad. Es una figura incompatible con nuestra democracia y, por tanto, no puede ser aceptada por esta Fiscalía. El Ministerio Público nunca ha perseguido manifestaciones políticas, sino conductas delictivas presuntamente cometidas por personas que, en razón de su cargo público, debieron respetar la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades. Vemos que, evidentemente, lo que hace el Estado, lo que hace cualquier Estado de este planeta, es negar la existencia de estas consideraciones más allá de lo jurídico en determinados casos. Ha habido decenas de detenciones, hay personas que han ingresado durante meses en prisión provisional y todo para que finalmente tanto Pandora 1 como Pandora 2 como Piñata acabaran archivadas y sobreseídas porque después de 4 años de instrucción de las causas, de cientos de horas de intervenciones telefónicas, de 17 tomos de instrucción en la Audiencia Nacional, resulta que no había absolutamente nada por donde pudiera tirar la Fiscalía. Pero ha habido personas que han estado en prisión durante todo el tiempo que ha considerado el juez de instrucción oportuno. Si no hay una respuesta jurídica, si no hay una explicación jurídica a que estas personas hayan estado en prisión para luego que se archivara la causa, la única valoración que podemos hacer es que ha habido otras consideraciones no jurídicas que han permitido esto. Y le pasó también en un caso en concreto, la operación ICE, que está también dentro de lo que son las operaciones contra el movimiento anarquista, pero en este caso contra el colectivo Straight Chase. En este caso hubo una persona, Nahuel, no sé si conocéis el caso, que estuvo más de 1 año y medio en prisión, también acusado de pertenecer a una organización criminal, que en el registro de su casa lo más peligroso que se encontró fue una caja de cerillas, ¿no? Pese a ello, estuvo 1 año y medio en prisión y actualmente estamos a la espera de juicio. Sigue sin haber unas valoraciones jurídicas aceptables para que esto ocurriera, por lo tanto tenemos que acudir de nuevo a que hay otras consideraciones políticas que lo han permitido.
lo más revolucionario está siendo pedir que se cumplan los derechos y garantías procesales. Y en ese sentido se está diciendo hasta la saciedad, y lo ha dicho Santiago al comienzo, que hay una definición muy clara por parte del Consejo de Europa respecto a qué es preso político, y hay un apartado que es, yo creo, el cajón desastre donde se van a parar todo este tipo de procedimientos. Muchos de los que están en la exposición pues responden claramente a esta definición. Y es cuando la duración de la detención o las condiciones son claramente desproporcionadas respecto al delito de los que se les ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido. Es decir, el criterio de proporcionalidad de la medida privativa de libertad respecto al delito del que están siendo acusados y el mantenimiento de esa prisión o las condiciones en las cuales se produce ese mantenimiento de la privación de libertad nos pueden dar una idea un poco de lo que se considera o se puede llegar a considerar preso político.